Buenos días amigos, bienvenidos. Aquí estamos como cada domingo, aquí a las 9 de la mañana, justo al levantarte perfiles. Bueno, esta semana uno de los temas que ha estado más en la discusión política ha sido el tema del documento que emitió un grupo de intelectuales donde pedía al presidente de la República o solicitaba, ¿no?, exigía al presidente de la República la renuncia de la presidencia. Esto trajo como consecuencia que una gran cantidad de medios, incluyendo importantes diarios locales y personalidades, incluyendo al propio presidente de la Junta Central Electoral, se manifestara totalmente en desacuerdo porque iba en contra de los principios de la democracia, ¿no? Muchos de los que aparecían firmando este documento pues negaron su participación y que hayan dado el permiso para que usaran su nombre para firmar este documento que se inscribe dentro de lo que ha venido manifestando la llamada Marcha Verde, porque siempre hemos dicho que la Marcha Verde es un conjunto de personas, de grupos que intervienen allí donde no hay un liderazgo real. Bueno, pues de alguna manera la Marcha Verde había leído inclusive en algunas de sus manifestaciones, algunos documentos donde pedía también la renuncia del presidente de la República en función del caso de Odebrecht y del caso de Punta Catalina, que se ha querido también agregar como parte de todo este escándalo, ¿verdad? Y con esto justificar el que se sacara del gobierno al presidente de la República. Esto realmente, estos grupos de intelectuales, muchos de ellos negaron esto, pero hay que observar que ellos negaron la participación, pero dijeron que porque no habían las condiciones en este momento. Entonces quiere decir que de alguna manera se ha pensado en la posibilidad de crear las condiciones para que ver de qué manera se pasa lo que pasó en Brasil y lo que ha pasado en otros países donde ya no hay la intervención norteamericana propiamente, pero sí hay una actividad, hay un accionar de descrédito contra los gobiernos para tratar de que estos colapsen, ¿no?, ante la sociedad que pertenece, como pasó en Brasil con el caso más reciente de Dilma Rousseff. Pero aquí en la República Dominicana esto es imposible. Y este documento sirvió para que toda la población, incluyendo muchos de los que participan y apoyan cotidianamente la Marcha Verde, manifestaran su oposición a este documento que aparentemente ahora nadie tiene responsabilidad, pero fue como una especie de globo de ensayo que se lanzó para poner en el tema el asunto del linchamiento, ¿no?, del gobierno del presidente Danilo Medina, porque al final de cuentas hay grupos dentro de esa Marcha Verde que lo que buscan es precisamente crear condiciones de desasosiego, crear condiciones para ver cómo pueden colar la posibilidad de que se pueda judicializar la parte que tiene que ver con el presidente y pues, llevarlo hasta un gran jurado, etcétera, etcétera. Y esto no es posible en este país. Bueno, esto generó toda esta discusión y de alguna manera muchos de los que están ahí al lado que fueron inclusive candidatos de partidos de oposición en las recién pasadas elecciones, donde el presidente Danilo Medina ganó con un 62%, imagínese usted, ¿cómo usted puede salir ahora de que, bueno, al presidente que renuncie? ¿Pero por qué? Un presidente que acaba de ser validado por la población dominicana con el 62%, la votación más alta que ha tenido en toda la historia democrática la República Dominicana. Pero eso es para que tengamos una idea de por dónde andan las cosas en este país. Este tipo de aventuras que se quiere a veces instaurar no hace más que daño a todo este proceso, que inclusive a la propia Marcha Verde, que tiene mucho que ver con todo este movimiento de presión para la justicia, que creo que ha sido positivo en términos generales, esta presión para que la justicia actúe en función de documentos y de pruebas de algunos que están involucrados en acciones delictivas, que fuera de que para nosotros, y lo hemos dicho en otras oportunidades aquí, el Ministerio Público no lo manejó con toda ¿verdad?, la prudencia que debió de manejarse este expediente, sino que se dejó llevar por la parte de la población, la búsqueda de culpables que tenía la población, en vez de ceñirse simplemente a lo que dice la ley, estrictamente a lo que dice la ley, para que esto no se convierta en un circo y que lo que de alguna manera estén vinculados a acciones delictivas, bueno, pues entonces tenga que pagar ante la
la acción de la justicia, pero no tenía tampoco que llevarse a una medida de coerción de gente que no se va a ir para ninguna parte, gente que no tiene peligro, no es un peligro para la República Dominicana. Entonces, toda esta chapucería que se hizo desde el Ministerio Público, lo que pone es entredicho a la propia justicia. Entonces, yo creo que lo que tenemos que es actuar conforme a lo que dice la ley y la prudencia, ¿no? Tenemos que ser serios en este caso porque es una oportunidad que yo creo que tiene la República Dominicana para sentar un precedente y mandar un mensaje a las generaciones políticas que están surgiendo y a las propias que están en actividad de hace más de 40 o 50 años y que son las que manejan los partidos políticos y que históricamente habían cometido actos reñidos con la ley o se habían enriquecido de manera ilegal y bueno, nunca había pasado nada. El hecho de que esto sea un caso que tiene ribetes internacionales y que hay muchos intereses fuera de la República Dominicana que están presionando para que esto se ejecute como debe de ser, esto pueda servir como un precedente, porque ya hemos visto otros casos aquí, el caso de los Tres Brazos también, ¿verdad? Que el propio presidente Medina mandó a una comisión a investigar la denuncia y fruto de esto, esta misma semana el director del CEA pues fue puesto llamado a interrogatorio y probablemente se va a seguir judicializando este caso hasta que se vea si tiene culpabilidad o no. Es decir, el hecho de que estemos tomando estas medidas, el mismo partido de gobierno con los mismos funcionarios que están en su gobierno, creo que es un precedente histórico que nunca lo habíamos visto porque era muy fácil para un gobierno que surgía pues perseguir por corrupción al gobierno que acababa de dejar el Estado. Aquí estamos hablando de un gobierno que está persiguiendo la corrupción a los mismos funcionarios y es funcionario de su propio partido político. Entonces hay que hacer las cosas bien, tampoco hay que hacer con esto dejarse llevar de verdad de la parte popular que quiere y que quiere sangre. No vamos a llevarlo como esto debe ser para que podamos realmente sentar un precedente con estas cosas y el que va a la actividad política sepa que cualquier situación que haga, no importa que pase 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, la justicia, el brazo de la justicia lo va a alcanzar y lo va a cuestionar si hizo bien su trabajo o si no lo hizo bien. Y si lo hizo bien, pues bien, para su casa. Pero si no lo hizo bien, entonces tendrá que cumplir lo que manda la ley. Yo creo que eso es un gran mensaje que nosotros tenemos que preservar y no podemos tergiversarlo y no podemos dañarlo. Ojalá que este documento que hizo este grupo de intelectuales penosamente, vergonzoso, ¿no? Que ahora todos quieren escurrir el bulto, como decimos, pero la verdad es que muchos dieron su anuencia y han estado hablando inclusive de eso en círculos privados, como una forma de ver cómo hacen saltar y colapsar esta gestión gubernamental que apenas tiene un año, apenas cumple un año ahora el próximo 16 de agosto. Así no es. Usted tiene que ganarse el voto con la gente, el voto, que la gente vote por usted para usted poder acceder a la primera magistratura del Estado, pero no asaltando el poder o queriendo llevar al país a una situación, a una aventura de esta naturaleza sin saber lo que podría pasar aquí. O sea, es una irresponsabilidad de ese grupo de intelectuales, entre comillas. Pero bueno, la ciudadanía se encargó de ponerlo en su lugar a cada uno de ellos. El otro tema que tenemos es la situación que presentan a propósito de lo que se está proyectando ya, luego de que Felucho Jiménez haya dicho que el presidente Danilo Medina no se va a presentar para una nueva postulación. Bueno, lo que está pasando para el año 2020, hay una proyección que realmente uno dice, bueno, los partidos políticos en este momento están en una gran encrucijada. Nadie puede definir lo que podría pasar en el año 2020, a pesar de que estamos a bastante tiempo, ¿no? Pero cuando vemos la situación y lo proyectamos hacia el año 2020, decimos, bueno, el presidente Danilo Medina, que es un presidente que ha sido exitoso, un presidente que ganó con un 62%, ha mantenido una tasa de aceptación increíble, a pesar de 5 años manejando el Estado, ¿no? Ha mantenido una tasa de aceptación por encima del promedio normal. Cuando más ha bajado a 40%, pero ha llegado a 60, 70 y 80%. Pero resulta que ya el propio presidente ha dicho que no va
para el próximo periodo gubernamental, porque tendría que modificar la Constitución de la República y esto concitaría una situación muy difícil para lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Esto podría inclusive generar una división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. El caso del otro líder de esa organización, porque el PLD tiene dos grandes liderazgos, que son Danilo y el expresidente Leonel Fernández. El expresidente Fernández todavía es una persona que tiene un gran potencial, que tiene todo, una persona joven, pero esa campaña tan negativa que se le hizo hace un par de años, donde se trajo a Quirino y todo lo demás, que hay un gran dolor todavía sobre eso, le ha hecho un gran daño y todavía no sabemos hasta qué punto esa división que hay dentro del PLD entre danilistas y leonelistas podría permitir que el presidente Leonel Fernández, que sería el segundo activo más importante que tiene luego del presidente Danilo Medina, podría concitar dentro de esa organización política la unidad que es necesaria para que pueda salir con éxito el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, sin embargo, los otros candidatos que están ahí, que han postulado para la candidatura presidencial en otras oportunidades, como el caso de Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García, entre otros, Temístocles Montaz en este momento no creo que tenga la posibilidad ya luego de este caso en que está sometido a la justicia, pero sobre todo Francisco Javier y Reinaldo Pared Pérez, que son los más visibles sustitutos, por decirlo de alguna manera, si es que se puede llamar así, de estos dos grandes liderazgos para una campaña para el 2020, todavía no tienen el arraigo, no tienen el arrastre, no tienen ese imán, ¿verdad? Que le faltaría trabajar todavía mucho. Hay que recordar que los liderazgos no ceden su liderazgo, sino que tiene que ser arrebatado por un líder nuevo, como lo hizo Danilo Medina en su momento con el liderazgo de Leonel Fernández, que tuvo que desafiar el liderazgo de Leonel Fernández para poder hacer su nicho y su liderazgo y convertirse en lo que es hoy un presidente de la República con un liderazgo enorme. Es decir, el líder no cede. El que quiera asumir un liderazgo tiene que saber que tiene que enfrentar y tiene que ganárselo. Y en este momento todavía en el PLD no se ve una persona con eso porque es muy poco probable que los dos grandes líderes puedan levantar la mano a uno de estos, a un ganador por la contienda interna. Eso sería lo ideal y eso, si eso se produce, pues de seguro que le garantiza al PLD muchos años más en el poder. Pero eso está por verse. Es una situación que tiene el Partido de la Liberación Dominicana muy nebulosa, es como si tuviera una especie de stand-by, todo esto de quién podría ser el candidato para el año 2020, eso, aunque estamos lejos, pero ya se tiene que estar trabajando. Eso en el caso del Partido Revolucionario Moderno también tiene una situación difícil, una figura como Luis Abinader que no termina de encantar a la población, no tiene ese carisma, es un político joven, pero no tiene ese arraigo, no tiene esa forma de llegarle a la gente, contra un Hipólito Mejía que ha dicho ya que está aspirando a la nominación presidencial, un hombre, un expresidente de la República, un trabajador político incansable, un hombre ya cerca de 80 años, pero que también tiene un lastre y que no se ve tampoco en el Partido Revolucionario Moderno como una situación que pueda definir a un candidato, más de lo que presenta es una situación que tiende también a la posibilidad de una división interna. O sea, vamos a esperar a ver, pero esa es la situación que hay hoy y por eso vemos todos estos movimientos de Marcha Verde, toda esta gente queriendo ver si puede pescar en río revuelto, pero en la Marcha Verde no tiene ningún líder, no hay un líder que pueda decir que es el que maneja esa manifestación social, que es una manifestación social fruto de toda esta situación que ha venido acumulando el país a lo largo de muchos años de impunidad, de corrupción, y la gente se ha hastiado un poco y la Marcha Verde de alguna manera canalizó lo que no pudo canalizar ningún partido político de oposición porque no tienen liderazgo ni son creíbles tampoco. Entonces no hay un líder tampoco en este momento de la oposición que uno se pueda ver o se pueda vislumbrar como una persona que pueda capitalizar esa situación. Es decir, que estamos como una especie de limbo, ¿no? Todavía en cuanto al liderazgo. Pero esa es la situación que está viviendo el país en términos políticos, mientras el gobierno sigue su ritmo
haciendo obras importantes, haciendo trabajos desde el Ministerio de Educación fundamentales y trascendentes. El presidente sigue con las visitas sorpresa e inaugurando una serie de obras importantes, como da la apariencia que hay dos países. Uno que está involucrado en una serie de gente, solamente se habla del caso de Odebrecht, pero sin embargo hay un presidente y hay un equipo político de parte del presidente que sigue trabajando y sigue dando respuesta a la necesidad de la gente. Y creo que estratégicamente esa es la mejor respuesta que pueden dar a una situación como la que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana en este momento, con los cuestionamientos de los casos de corrupción que no solo involucran al PLD, sino que también involucra a dirigentes de otras organizaciones políticas, inclusive de oposición. Así es que vamos a esperar a ver qué pasa. Nos vamos a ir a la pausa. Hoy tenemos en Perfiles, vamos a hablar con un buen amigo y vamos a cantar un par de canciones aquí con él y hablar un poco de esas hermosas canciones y de esa canción comprometida y de ese artista comprometido, a diferencia de lo que hay hoy, de los años 70, 80, casi a principios de los 90, cuando el artista asumía un papel protagónico en las luchas políticas. Vamos a la pausa. Bueno, señores, miren, en los años 70, aquella época dura de los años de la represión del doctor Balaguer, antes de llegar el Partido Revolucionario Dominicano al poder en el año 1978, cuando toda la población se volcó a votar por aquel cambio sin violencia que se produjo, pero que tuvo que arrebatársele al doctor Balaguer el poder, porque a pesar de que el pueblo dominicano se volcó en las urnas a favor del PRD y de Antonio Guzmán en ese momento, hubo algunos senadores y algunos casos que le fueron arrebatados. Pero bueno, esa era una época difícil para hacer política. No es como lo vemos hoy en día, donde los jóvenes ya se pueden integrar sin ningún tipo de riesgo a la actividad política, más que una discusión o un barrio, qué sé yo. Pero antes existía, cuando usted se dedicaba a hacer política contraria al gobierno de turno, sobre todo en esa época de los 12 años de doctor Balaguer, usted arriesgaba mucho y había que estar preparado para eso. Y la familia inclusive tenía que sacar a sus hijos fuera de la ciudad o fuera del país para que no se lo desaparecieran o no lo mataran. Pero en ese tiempo surgió la llamada canción comprometida o canción protesta, o la nueva canción, que son diferentes términos, que nuestro invitado hoy nos va a hablar un poco de eso. Y cuando uno hace esa comparación de la calidad de las letras de esa canción y ese compromiso del artista de contribuir para la búsqueda de la libertad y la lucha contra las tiranías que todavía quedaban en la zona, en la región, pues uno tiene que decir, bueno, hay mucha la diferencia, porque los tiempos también han cambiado. Tenemos con nosotros a Claudio Cohen, cantautor, autor de letras magníficas, publicista y un gran amigo nuestro. ¿Cómo está, Claudio? Bueno, Henry, gracias por invitarme. Siempre que me das la oportunidad de comunicarme con la gente, pues es algo de agradecer. Muchas gracias por invitarme. El asunto, Claudio, yo recuerdo que tú eras cuando eras jovencito, ¿no? Estabas con Luis Díaz, los acompañabas a veces con Dagoberto Tejeda y hacían una serie de conciertos en los pueblos y tú participabas en eso también y eras parte de todo ese movimiento. Era una canción comprometida. El artista en esa época tenía una identidad, regularmente venía de izquierda, era algún militante o estaba vinculado a izquierda, pero fundamentalmente su arte lo ponía a disposición de las causas políticas que se vivían en ese momento. La diferencia ahora... Bueno, habría que ubicarse en los 50, cuando empieza la guerra de Vietnam. Porque el primer precedente que hay de una juventud que protesta a través de la canción es la norteamericana. Sí, claro. Porque desde noviembre del 55 se inicia la guerra de Vietnam. Eso duró 65, 20 años. Duró el 75 que viene a finalizar esta guerra. Pero
da origen a la protesta de la juventud contra el Estado, contra el estatus. Y de ahí nace el movimiento hippie. Ujú. Nace también autores como Bob Dylan. Bob Dylan está haciendo canción visionaria, que yo me gusta más el término visionaria que canción protesta. Bob Dylan, que fue premiado ahora. Sí, que hay personas intelectuales que incluso no conocen, sin conocer bien Ujú. la obra literaria de Bob Dylan, pues objetan que un cantautor haya recibido el premio Nobel. Y cuando te hablo de intelectuales, te hablo de intelectuales de peso, que ocupan ministerios incluso. Se atreven a cuestionar la calidad de un autor tan visionario como Bob Dylan. Yo les exhorto a que lean a Bob Dylan. La literatura de Bob Dylan es el más importante de los precedentes, si se puede decir así, de lo que fue todo un movimiento de la canción orientada como un instrumento para advertir. Dicen que no se crea conciencia, Sí, pero porque para la conciencia la denunciar crea también. cada cual, pero sí se puede a través del arte advertir. Y Dylan advertía la guerra nuclear, Dylan advertía el problema ecológico, Dylan advertía la enorme brecha generacional que hubo en los 60 y los 70, con el inicio de los jóvenes usando el pelo largo, Ujú. y cómo del movimiento hippie el mismo sistema se adueña de sus símbolos, pero no de su esencia. Y en el momento en que lo comercializa el peace and love, en ese momento empieza a desaparecer el movimiento hippie. Hay una película muy buena que se llama Easy Rider, que ahora en Caribbean TV están dando cómo lo hicieron, y tú te maravillas porque es una estampa de una generación. Entonces, ¿cómo llega a nosotros estos efluvios de un cantautor como Dylan, por mencionarte uno? Pues llega de la mano del movimiento hippie, llega de la mano de un imperio, Estados Unidos, que temiendo que en Cuba, que en América se repitiese el fenómeno de Cuba, de la Revolución Cubana, en el 59 fue, ¿no? Sí, en 59. Entonces, todo lo que le olía a izquierdismo o a teoría marxista o a leninismo, pues debía ser cortado. Entonces, De ahí la invasión norteamericana en el 59, en el 65 aquí. sí, Por ese temor. sí, exacto, contra el movimiento constitucionalista para volver a reponer a Juan Bosch en el poder, porque Bosch en el 63 fue que... 63. Sí, creo que fue en el 62 que él se hizo presidente. Se eligió presidente. En diciembre, no recuerdo muy bien. Con los años, te digo que yo no tengo Alzheimer, pero no confío en Pero el alemán vive cerquita. no confío en ningún dato que yo te dé como preciso. Preciso. Porque, No, pero en el 62 fue cuando fue elegido el presidente. sí, pero llévate de la esencia de lo que te quiero decir, significa. Entonces, lógicamente, le oría a comunismo, a izquierdismo, porque era un presidente que apelaba a la justicia social. Y la justicia social es lo que se ha impuesto en el mundo, es el socialismo. La gente confunde mucho, o confundíamos mucho, la palabra comunismo y socialismo. Comunismo viene de común denominador, y cuando hay poco, se iguala la población a menos. Y lógicamente el que no tiene algo, una tierra, una propiedad, como tener un nombre propio, pues se resiente. La tierra es para los que la trabajan. La igualdad como tal. Recuerdo que era así, uno de los eslóganes en esa época. Tierra es para los que lo trabajan, no para los terratenientes. Sí. Que muchas veces eran adquiridas de manera fraudulenta. Mi tierra te es ni ente tenido, escribí yo en esa época. Mi tierra te es ni ente ni ser tenido. Bueno, el caso es que la igualdad como tal es una utopía,
Y Woody Allen dice, a modo de chiste, que todos somos iguales, más o menos. Pero unos son más iguales que otros. Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué hago este preámbulo sobre histórico, con ciertos datos históricos? Porque al establecerse los militares, que fue la fuerza de choque que tuvo Estados Unidos para el imperio norteamericano, para frenar la ideología de izquierda, que muchos se iban llanamente al comunismo como tal, pues entonces los cantautores de América empezamos y también de Europa también, porque... Sí, Pide la Serra, por ejemplo. Sí, Pide la Serra, porque todo ese movimiento hippie, ese movimiento en contra de la guerra de Vietnam, en contra del imperialismo, se manifestó de muchas formas en cada país. Cada país tuvo su forma de entender que el arte como tal debía, en cierta manera, responder a la inquietud de un mundo mejor. Y Henry, no te olvides que en esa época estábamos a ley de un bombazo. Sí, claro. O sea, en los 60, con la crisis de los misiles en Cuba, la Guerra Fría, el enfrentamiento de Estados Unidos y la Unión Soviética, que ahora es Rusia, ya no es Unión de Socialista de Estados Soviéticos, de Estados socialistas, pues la juventud, la humanidad temía sí, porque estaba la experiencia de... Entonces, de una forma u otra, el mundo reacciona, ¿no? Era contra esos estímulos. El mundo es un ser viviente y se cree como que lo que pasa aquí no pasa en otro país. No. A pesar de que no estaban globalizados y tan conectados como estamos ahora. Sí. Pero la verdad es que Cuba, después de la Revolución Cubana del 59, que fue estableciendo como un parámetro para todos los países que todavía estaban sometidos a regímenes totalitarios, se veía en Cuba como el modelo a seguir, y los cubanos jugaron un papel importante en la música y la cultura de los pueblos de América Latina. Sí, se ha demostrado con el tiempo de que lo importante de la ideología, de esta ideología es el socialismo. Porque tú ves que los países de Europa desarrollados son socialistas. Tienen socializada la medicina, la educación. O sea, se crea una sociedad de oportunidades para todos, que es a donde debe propender una sociedad, o sea, a que todos tengamos la oportunidad de estudiar, de vivir, de tener calidad de vida. Bueno, ese era el compromiso que tenía, por eso hablaba en principio del compromiso del artista de aquella época, que estaba vinculado a lo que eran las demandas de la sociedad en ese momento. Eso que tú dices eran demandas que se oían todos los días en las protestas y en las luchas en las calles. O sea, la demanda de igualdad, la tierra para el que la trabaja, el 5% para la UAS. O sea, había una serie de demandas y de necesidades incumplidas porque estaba el país sometido a un régimen que acabábamos de salir de un régimen totalitario como Trujillo, lo que quiere decir que era un tiempo de mucha ebullición, ¿no? Había una juventud que estaba integrada totalmente a esa parte política y a esa demanda social y bueno, arriesgando su vida inclusive desde el fusil que tenían en sus manos, que era en ese momento la guitarra, ¿no? Claro, y una de las muestras de esa época de los 70 fue el derrocamiento del presidente Salvador Allende, ¿no? ¿Verdad? Que ahí matan, por ejemplo, a Víctor Jara, que tiene una canción bellísima que dice, te recuerdo, Amanda, ¿la recuerdas? Dice, la calle Mucada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena. De vuelta al trabajo, lo iluminas todo.
son 5 minutos, te hacen florecer. Entonces, esa era una canción de Víctor Jara. Amanda, era la canción de reivindicación a la mujer que trabaja en la fábrica, del obrero que lucha por mejorar su forma de vida, y con una oligarquía que siempre ha existido, ¿no, verdad? Siempre ha habido una burguesía de la creación en Francia de Burgos, ¿no, verdad? Siempre ha habido una oligarquía. Entonces el joven protesta contra esto. El imperio se encarniza contra Chile, mata a mucha gente. Entonces aquí en República Dominicana se siente ese oleaje, como yo te digo, o sea, ahora es una aldea global por el internet, pero siempre se han sabido las cosas. Aunque sea tarde, y pero se sabe. Y la juventud ha sido una sola, de muchas formas ha sido una sola. Y entonces aquí se crean dos movimientos, que uno es el movimiento protesta y otro de nueva canción. Entonces, ¿qué diferencia la nueva canción? Bueno, por ejemplo, cuando decía, Expresión Joven decía, déjame decir, está llegando la hora. Sí. Dice, abra las rejas, señor gobierno. Sí. Entonces, ahí está protestando y pidiendo por los presos políticos, que liberen a los presos políticos. Entonces, ¿qué diferenciaba o diferencia de la nueva canción? La nueva canción de la canción protesta. La nueva canción tiene dentro de sí el germen de la protesta o de la rebeldía. Pero era una canción con contenido. Sí. Desde que Serrat hace, quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, que le hace una canción al Mediterráneo. Sí. Desde que Serrat empieza a decir que le estamos haciendo daño a la tierra, tiene muchas canciones donde declara, pero lo hace con literatura, lo hace con poesía. Eso tiene que ver, Claudio, porque tenemos que ir a una pausa, eso tiene que ver esa calidad de esas canciones y de esas composiciones que hablamos, como tú dices, no solamente del asunto político, sino que también trataba de hacer conciencia sobre otras cosas. Tiene que ver propiamente, únicamente con ese momento histórico que se vivía, con la Guerra Fría, las luchas, las guerrillas, la protesta, la ansiedad de libertad. Sí. A diferencia de lo que está pasando hoy, pero vamos a entrar en ese tema y yo quisiera que tú tararearas alguna de esas canciones hermosas, que 7 días con el pueblo fue un evento extraordinario. A ver, ¿cuáles recuerdas? Sí, vamos a una pausa y regresamos con Claudio Cohen. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Es una canción, fue emblemática esa canción. Claro, esa es de los guaraguaos. De los guaraguaos de Venezuela, ¿no? Ellos. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho sufrir. Arriba de cada mujer preñada. Es la canción que descarnadamente narra. Describe lo que pasa a la mayoría de las personas que viven en países del tercer mundo. Por cierto, porque todavía eso sigue. Por cierto, ¿de qué país, a qué renglón pertenece Estados Unidos? Es del primer mundo. Claro. Pero tiene mucha mezcla. Porque tiene de todo, pero está bien, pero es el primer mundo. Pero todavía... Bueno, entonces la pobreza como tal... Pero para que tú veas, esa situación se describía en ese momento, pero eso existe hoy. Esa misma situación todavía prevalece. Sí, porque es un signo de la humanidad y del desequilibrio que hay en la humanidad, ¿no, verdad? Donde muchos tienen mucho, otros tienen poco. Y todavía existe la plusvalía. No, y existe la plusvalía. O sea, había una lucha ideológica, idealista también, de que se podría cambiar todo eso solamente con
con pasar de un régimen a otro. Sí, claro. Entonces la canción como tal, sí. nace esa canción protesta, que protesta contra un estado de las cosas, como están las cosas. Pero también había una nueva canción. Pero hemos avanzado, porque tengo que decirlo, o sea, la sociedad dominicana, por ejemplo, de esa época donde se cantaban esas canciones, todavía hay una gran cantidad de dominicanos que padece, pero en cuanto a la libertad, en cuanto a las oportunidades, pues se ha avanzado significativamente, ¿no? Definitivamente, claro, no podemos comparar, ¿no? Lo que pasa es que es como cuando tú agarras la cosa por un lado, se te va por el otro. Si tú tuvieras la misma cantidad de personas que tenías Sí, claro. hace 30 años, Claro. y a esas 30 personas le aplicara... La capital yo creo que no Sí, llegaba a 500.000 sí, habitantes. Pero ya que es un vaso de agua derramado. Sí, así es. La ciudad no tiene límites, entonces la falta de información y de conciencia y responsabilidad que hay en la familia dominicana o los módulos familiares, o sencillamente la mujer que pare, que da a luz, por ejemplo, pero que ya niño. también el artista le canta otras cosas, porque hoy en día ya lo que hay, el dembow, el reggaetón, no tiene nada que ver con esa canción y tienen realidades que la manifiestan de otra manera. O sea, de alguna manera es una canción protesta claro, también. Sí, descarnada. Sí. Pero te quería decir que la nueva canción como tal, lo que pasa es que, además de que tiene el germen de la rebeldía, también tiene buena literatura. O sea, no es un lenguaje llano per se, sino que también usa la poesía, Tiene usa los poesía, recursos claro, de la poesía. Nos apoyábamos en los 70 en los textos de Neruda. Víctor hacía canciones bellísimas también, que tenía, y sobre todo ahora la canción, ¿de qué podemos protestar ahora? Bueno, de lo que tenemos que defender, que es el planeta. ¿Tú quieres algo más terrible que ver que en Japón matan las ballenas? Las cazan. Las cazan. ¿Tú quieres los algo delfines. más terrible que el cambio climático al cual ahora Estados Unidos se niega a firmar el Acuerdo de París, donde se deshielan los polos, y hasta que nosotros no veamos, como ya estamos viendo los corales blanqueados, que es porque las aguas aumentan la temperatura, se calientan, el musgo, el que vive con los corales, emigra porque no aguanta el calor. Al irse esa simbiosis de musgo-coral, el coral muere. Además la caza indiscriminada, Sí. la pesca indiscriminada del pez loro, que ahora está prohibido, que lo prohibió, gracias a Dios, Medio Ambiente. Sí, que es un pez que se encarga de limpiar precisamente los corales, ¿no? Entonces, tú quieres, por ejemplo, un material más sensible que el de la defensa del planeta donde vivimos. Entonces, el cantautor, creo que debe tener un gran compromiso con la canción que habla de la naturaleza y de lo que hay que cuidar y cómo hay que hacerlo también. Es un tema universal, que a todos atañe. Y, por ejemplo, si tú entiendes que el hecho de que Estados Unidos se retire del Acuerdo de París, ya ese es un tema para protestar. O sea, se están haciendo buenas canciones ahora, porque tú acabas de tararear un par de canciones que yo me quedaría la mañana entera escuchándolas, las otras. Realmente hay... Bueno, lo que sucede con esto es que ahora se ha impuesto lo que llaman arte urbano, sí. que para mí no es arte urbano. ¿Y qué es? Es manifestación urbana. Yo creo que debe sincerarse, porque eso de decir, por ejemplo, ponte arriba para ponerte a rebajar, eso no es arte. Eso no es arte que tú lo digas en una canción. Es una manifestación urbana donde tú logras pegar con un estribillo. Como habla la gente de los barrios, es muy válida. Y que 7 pollos, hay uno que dice que 7 pollos. Sí. La intención es ganar dinero, la intención es salir de la pobreza, la intención es descollar, la intención es ya no ser parte de ese grupo de pobreza y entonces ser ya una figura ya de reconocimiento, pero sobre todo por su dinero, por lo material. Entonces no se estila en la manifestación urbana el apoyo a los valores, no se estila. Lo que se estila es: yo tengo el carro que tengo porque yo tengo la paca. Yo he sido mejor que tú, o sea, yo
Yo puedo hablar en una canción de que yo mato a una mujer perfectamente. O sea, puede haber violencia de género, puede haber de todo lo que es la manifestación urbana. Manifestación urbana. ¿Quién hace, por ejemplo, un arte urbano? Por lo menos que rescata valores y te los presenta. Calle 13, por ejemplo, René, hace un buen arte urbano. Yo diría que así como hay fast food, Sí. que es comida chatarra. Hay canciones chatarra. Hay fast art. Pero vamos a Arte de chatarra. Vamos a despedirnos con una canción de esa época hermosa, ¿no? ¿Y cuál podría de ser? grandes luchas y que sellaron, o sea, marcaron a una juventud de esa Sí. época. Bueno, no solamente eran canciones políticas, por ejemplo, Claro. Silvio tenía canciones de despecho, y ya eso es una protesta, cuando decía, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Bueno, señores, nos vemos el próximo domingo en Perfiles, aquí a las 9 de la mañana, justo a levantarte. Claudio Con estuvo con nosotros en el día de hoy. ¿Puede continuar? A tu viejo gobierno de difuntos y flores, ojalá se te acabe la mirada constante, la sonrisa perfecta, la palabra perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.